bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Les quiero invitar a estar escuchando el programa de la Iglesia Cristiana Emanuel en este día. Y quiero que sepan que estamos contentos que se unen con nosotros para este momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios y también de mensaje de la palabra del Señor. Les voy a invitar para que se unan con nosotros un momento para orar al Señor y pedir su bendición gloriosa. En el nombre de Cristo. Oremos al Señor. Mi Dios bendito y poderoso, te alabamos, oh Dios. Te bendecimos porque tú eres el Todopoderoso, el Dios que nos da vida y salud, el Dios que nos bendice, Señor, el Dios que nos ha ayudado siempre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la adoración, Señor. Recibe de tu pueblo la gratitud y la alabanza que tiene por todo lo que tú nos concedes y nos bendices, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza. A ti sea la honra, la gloria y la adoración por siempre, Señor. Toma en tus manos, Señor, nuestras vidas que te agraden, Señor, y nuestra alabanza y lo que hagamos, Señor, queremos hacerlo para tu honra y tu gloria y tu alabanza y tu adoración. Tómanos en tus manos, Señor, para que todo este programa de este día, Señor, sea de grande beneficio y de gran bendición. Usa a todos mis hermanos que participan en ello y que tu gloria y tu presencia se manifieste en cada corazón y en los que oyen también, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Señor, gracias. Muchas gracias por tu bendición gloriosa. Gracias, Dios. Bueno, queremos decirles que tendremos ya enseguida nuestro programa. Y si alguien se interesa por mandarnos un chat o alguna necesidad también que quiera que oremos por él, puede mandarla y estaremos orando por su necesidad y nos gozaremos de poder ser partícipes de sus necesidades y orar al Señor. Su servidor les invita a que se gocen en la presencia de Dios. Alaben al Señor. Amén. Dios me los bendiga. Aleluya, te alabamos, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar. Señor, te celebramos en esta mañana. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, oh, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Aleluya. Quiero comenzar la mañana y celebrar el nombre del Señor, glorificarle. Vamos a alabar al Señor con este canto que dice: es tiempo de adorar con pasión.
y dejar su justicia fluir, fluir. Y exaltemos al Señor en esta mañana. Pues tiempo de adorar con pasión, y es tiempo de tu justicia fluir, y es tiempo de adorar con pasión, y es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Dígale, te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Una vez más, dígale. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres Aleluya, tú eres santo, tú eres digno. No hay nadie como tú, Señor, y eres la razón que venimos en esta mañana a glorificarte. Aleluya, siga glorificando el nombre del Señor con ese canto que dice: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Eres la razón que estamos aquí en esta mañana para glorificarte y exaltarte, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda hacer las maravillas y los milagros que tú sigues La haciendo. única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo
Veíamos en esta mañana que nuestro Señor Jesucristo dio su vida porque nos amó, porque de tal manera me amó, dice, que su vida no escatimó, se entregó hasta el fin para darnos esa vida eterna y que podamos algún día estar ahí con Él. Aleluya, alaba el nombre del Señor. Levante sus manos y glorifíquele en esta tarde, en esta mañana. Aleluya. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor. Estamos aquí por el amor tan grande que nos has dado, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor, y sabemos que tu presencia está aquí. Aunque no lo vemos, no podemos verte con nuestros ojos, pero sabemos que tú estás aquí.
Vamos a entonar ese canto que dice, aunque mis ojos no te pueden ver. Aleluya. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tú nuestro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede brillar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú nuestro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Oh, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar, tú nuestro Señor, sé que estás aquí. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Les mando un saludo a su hermano Alfredo Colunga. A aquellos que nos acompañan en esta ocasión, pues quiero desearles que Dios los bendiga y espero que encuentren algo bueno en esta lectura que voy a dar. La lectura que vamos a estar leyendo en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 22. Y quisiera pedirles que me sigan, ¿verdad?, en lo que yo leo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta ahí, hermanos. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que podamos nosotros escuchar, Señor, comprender lo que tu palabra dice, Señor. Habla a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Lucas. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, tiene una noticia muy buena para nosotros. Sin embargo, implícitamente en este pasaje podemos hallar una mala noticia. Es decir, que hay malas noticias y hay buenas noticias, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar tratando de hablar. Lucas hace aquí una exposición de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, de su vida, expone de su vida del Señor Jesucristo. Y nosotros lo que vamos a hacer una exposición de lo que Lucas expuso en la palabra. Amén. Quisiera que regresáramos y leyéramos un poquito más ahí en los versículos del 14 y 15 de Lucas. Dice de la siguiente manera: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Empieza este versículo 14 que acabamos de leer diciendo: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. A unos pasajes anteriores a estos, hermanos, nosotros podemos leer algo que se considera como la tentación de Jesús. En el capítulo 4, desde el versículo 1, está narrando este acontecimiento, ¿verdad? Y entonces está mencionando aquí dos palabras que quiero que tomemos en cuenta. Una de ellas es sinagoga, que dice en el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas. ¿Ok? Ahora, hay algo más que quiero que escuchen aquí. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Galilea, ¿verdad? Galilea y la sinagoga. Ahora, nosotros acabamos de leer aquí algo que dice que a veces no tomamos en cuenta. Algo que nosotros a veces pensamos, bueno, pues Galilea, pues sí, ¿verdad? Nosotros creemos que Galilea era un pueblo tal vez de por allá. Bueno, Galilea se encontraba en medio de dos lugares muy importantes. Uno de ellos era Samaria y el otro era Ciro-Fenicia. Ciro-Fenicia estaba al norte de Galilea y Samaria estaba al sur de Galilea. Ahora, hay algo más importante que vamos a ir progresando aquí. Dice el versículo 16, vino a Nazaret. ¿Ok? ¿Qué era Nazaret? Nazaret era una ciudad que estaba dentro de Galilea. ¿Ok? Las sinagogas, hermanos, casi se puede decir que casi había una sinagoga casi en cada ciudad. Por donde quiera había muchas sinagogas. En el tiempo de Jesucristo hay dos lugares donde se adoraba a Dios, donde se hablaba de Dios. Uno de ellos era el templo, donde se hacían sacrificios, ¿ok? Y era templos que hemos conocido nosotros, de los que habla la Biblia. Existió el primer templo, ¿verdad? En los tiempos de Salomón, y el segundo templo en los tiempos de Esdras y Nehemías, que fue la reconstrucción del segundo templo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ese templo
en el que estaba el Señor Jesucristo en esos tiempos, ese era el lugar donde se hacían los sacrificios. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra sinagoga, esos eran unas extensiones del templo. En las sinagogas, pues claro que no se hacían sacrificios, pero sí se exponía la palabra de Dios, que en aquellos tiempos eran los libros de la ley de Moisés, los que Dios le había dado a Moisés en el desierto. ¿Ok? Esas leyes, esos escritos que él le había dado a este pueblo de Israel. Ahora, vino a Nazaret Jesucristo, donde se había criado, ¿ok? En el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Nazaret, dentro de Galilea, es donde el Señor Jesucristo había vivido su niñez. Ahí creció. Es lo que está diciendo aquí. Es el lugar donde él se había criado. Ahora, estamos viendo esto, hermanos, porque es necesario nosotros que sepamos dónde exactamente está pasando lo que nosotros vamos a estar estudiando, ¿ok? Ahora sabemos que había sinagogas, así como había un templo. Y sabemos que Jesucristo volvió, ¿verdad? Y vino a Nazaret, donde él se había criado. Ahora, enseguida dice algo importante también. Dice, entró en la sinagoga en Nazaret, ¿verdad? Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hay una pausa. Vamos a notar unos puntos importantes aquí, hermanos. Dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? Quiere decir que el Señor Jesucristo tenía la costumbre, ¿verdad? Tenía el tiempo que asistía a la sinagoga, ¿verdad? Era una costumbre judaica, hermanos, era la religión de esos tiempos. Y el Señor Jesucristo no era la excepción. Él seguía esto al pie de la letra. Ahora hay algo que va creciendo en importancia. Dice, conforme a su costumbre. No era su costumbre no asistir a la sinagoga, sino al contrario, era su costumbre estar ahí presente. Ahora, todos podían asistir a la sinagoga, porque ahí es donde se escuchaba, se interpretaba la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Moisés. Ahora, esta sinagoga, hermanos, había algunas reglas que se tenían que seguir para poder uno hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Yo quiero que nosotros leamos algo que está en Nehemías capítulo 8 y versículo 6. Dice de la siguiente manera, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando las manos, humillándose, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ese es el versículo 6. Todo el capítulo 8, y principalmente el versículo 6. El capítulo 8 de Nehemías, hermanos, nos relata de cómo cuando empezaron a la reconstrucción del segundo templo, encabezados por Esdras y Nehemías, ¿verdad? Que empezó con Zorobabel y algunos otros más. Pero vamos a hablar de Esdras. Esdras era un escriba y sacerdote. Y Nehemías era alguien que estaba encargado en ese tiempo de empezar y empujar la reconstrucción del segundo templo. Ahora, a ellos le habían hecho un púlpito, fíjense, no un altar, un púlpito para que Esdras se subiera a un lugar alto y entonces él sacaba los rollos. En aquellos tiempos no era algo así como los libros que nosotros tenemos, como la Biblia que tenemos ahorita. Ellos sacaban los rollos, ¿verdad? Y ellos leían a voz alta, en este caso Esdras leía en voz alta y le ponía énfasis a la palabra y no solamente la leía, sino que juntamente con los otros escribas y sacerdotes, ellos empezaban a interpretar y a decirle a la gente lo que la palabra quería decir. Y entonces cuando eso sucedió, lo que acabamos de leer en el versículo 6, cuando Esdras leyó un pasaje largo, ¿verdad? Dice que desde el alba hasta el mediodía, y no fue el único día, sino que así siguió leyendo y leyendo.
Entonces, cuando la gente, los judíos entendieron, porque ya se les había olvidado, recuerden que ellos habían estado en esclavitud, ¿verdad? Allá en Babilonia, y cuando ellos regresaron, muchos de ellos ya ni siquiera conocían la palabra de Dios. O sea, cuando empezaron a escuchar y a recordar, ¿verdad?, que sus antepasados hablaban de algo de esto, entonces ellos dijeron, gloria a Dios, porque cuando Esdras bendijo entonces a Jehová, como es el versículo 6, entonces todo el pueblo unánimemente contestaron y dijeron amén, amén, que quiere decir así sea, así sea. Y no solamente eso, hermanos, cuando ellos entendieron la palabra, fíjense en qué manera ellos adoraron a Dios. Ellos alzaban sus manos, se humillaban y decían, te tenemos que pedir perdón porque te hemos fallado. De esa manera ellos se humillaban, y no solamente eso, sino que adoraron a Jehová y después se inclinaron a tierra con el rostro en la tierra, porque esa era una señal de humillación delante de Jehová. Nótese que no se caían patas así, con la cara para el cielo, sino se caían postrados con el rostro hacia la tierra, inclinados, porque ellos se estaban humillándose delante de Jehová, estaban adorando al Señor, levantando sus manos también. Se leía claramente la palabra de Dios y le ponían sentido, de modo que entendían la palabra. Entonces, se dice por ahí, hermanos, que desde estos tiempos que se leía la palabra, había extensiones de lo que era el templo. En los tiempos actuales, ahorita en el 2020, ¿verdad?, pudiéramos decir, ahorita no existe un templo judío. No existe el templo, porque ese templo fue destruido en el año 70 de nuestra era por el general Tito. Ahora, no hay templo, pero sí hay sinagogas. En el pueblo judío, de la religión judío, ellos todavía tienen sinagogas, ellos todavía leen sus escrituras, que es el Torá, ¿verdad? Ellos leen los libros sagrados, que vienen siendo como los que tenemos nosotros en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Tienen sinagogas, no tienen templo todavía, pero tienen sinagogas donde ellos exponen, estudian e interpretan la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque Esdras no era cualquier personaje. Tenía que ser alguien escogido de entre los judíos, ¿verdad?, para que pudiera leer y hacer lo que Esdras había hecho. Ahora, no cualquiera podía ser escriba, no cualquiera podía ser sacerdote. Ahora, comento esto porque fíjense lo que menciona aquí del Señor Jesucristo. Dice, entró en la sinagoga conforme era su costumbre. Quiere decir que no entraba de vez en cuando, sino que era algo que él ya estaba acostumbrado a hacer. Fíjense, y se levantó a leer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues nosotros tenemos la costumbre en la iglesia, cuando leemos la palabra de Dios nos ponemos en pie. Pero tal vez no sabemos por qué, o tal vez decimos, bueno, pues es por respeto a la palabra de Dios. Qué bueno, sí es por respeto a la palabra de Dios. Pero estos hermanos se levantaban. Cuando alguien se levantaba, ¿verdad?, es porque iba a leer las Sagradas Escrituras. Ese era un paso, ¿ok? Entonces él se paraba y se ponía en pie. Entonces fíjense el privilegio de lo que el Señor Jesucristo tenía en esta sinagoga. Se le dio el libro del profeta Isaías. No cualquiera podía ir y llegar ahí, pararse y se le daba un libro o un rollo, hermanos. No, tenía que ser alguien de los que pertenecían a esa sinagoga, que cumplían con lo que esa sinagoga les requería. Para empezar, tenían que ser judíos, ¿verdad? Tenían que pertenecer a esa religión y tenían que cumplir con las ordenanzas que en esa sinagoga se les daba. Eran cumplidores de la ley.
No eran cumplidores de lo que les parecía y lo que no les parecía no. Ellos cumplían con todos los rudimentos de la ley. Se puso en pie y versículo 17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Ok? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es un pasaje, hermanos, que se encuentra en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Se encuentra en Isaías, hermanos, del capítulo 61 y versículo del 1 en adelante. Pero quiero que notemos algo más. Vamos a pasarnos hasta el versículo 20. Y ahorita leemos lo que está en medio. En el versículo 20 dice, después que acabó de leer, dijo, y enrollando el libro, lo dio al ministro. O sea, como lo leyó, se lo regresó, ¿verdad? Y entonces cuando le regresó el libro al ministro, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjese, imagínese esta situación. Esto es lo que está pasando aquí. Él llega y se pone de pie y alguien le pasa el libro al ministro, el libro del profeta Isaías. El Señor Jesucristo lee y cuando termina de leer el pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 61, ¿ok? Entonces él termina de leer, regresa el libro al ministro y entonces se sienta. Y todos los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En las sinagogas en la actualidad, cuando un maestro de la ley, un rabino, va a enseñar, él enseña sentado. Y cuando él está sentado, quiere decir que todos los que están alrededor tienen que estar atentos a lo que él decía. Esto nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo era alguien grande en esta sinagoga. Él, desde que cumplió los 12 años, hermanos, él iba y asistía y preguntaba y él mismo comentaba también. En su niñez, hermanos, él crecía en conocimiento. Dice un versículo en Lucas 2:39. Dice de la siguiente manera, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Está hablando de María, José y Jesús, ¿ok? Y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Desde su niñez, hermanos, él estaba metido en las Sagradas Escrituras. Es por eso que cuando se llegó el tiempo, él ya era alguien importante en la sinagoga. Se le dio el libro, ¿verdad? Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjense, todos decían, le ponían atención cuando leía y luego cuando les enseñaba e interpretaba, todos daban gloria a Dios y se maravillaban qué cosa salen de su boca. Pero, siempre hay un pero, fíjense. Pero se hacían una pregunta y decían, ¿no es este el hijo de José? Claro, pues estaba en su propia ciudad donde él había sido criado, como habíamos leído al principio. Creo que tal vez no había muchos carpinteros y todos cuando necesitaban algo de carpintería, pues ya sabían que José era el carpintero y tenía un hijo o varios hijos, ¿ok? Entonces todos conocían quién era Jesús. Tal vez todos conocían quién era el herrero, todos conocían quién era el panadero, y así se conocían en una ciudad chiquita, que no era muy grande, ¿verdad? Nazaret. Pero entonces
quiere decir esto que todos conocían al Señor Jesucristo y a pesar de que se maravillaban de cómo Él enseñaba, no se les quitaba el precepto de la mente de saber que Él era alguien que era hijo de alguien de ahí de esa ciudad, de José. Entonces se preguntaban, bueno, pues, ¿y este? Pues no es el hijo de José. Bueno, ahora, con este contexto, hermanos, sabiendo cómo era la situación aquí, ¿verdad? Sabiendo dónde estaba el Señor Jesucristo. Sabemos ahora que existía un templo, pero que también había sinagogas y que las sinagogas eran unas extensioncitas del templo y que sinagogas había bastantísimas. Se puede decir que casi una por ciudad, si no es que había a veces hasta de a dos por ciudad. Había muchas sinagogas, pero había solamente un tiempo en el tiempo de Jesús. Solamente un templo en el tiempo de Jesús. Recordemos, ahorita en la actualidad no hay templo en Jerusalén, ¿ok? Pero en los tiempos de Jesucristo había un templo y muchas sinagogas y Jesucristo era alguien importante porque se le daba el privilegio de hablar en la sinagoga. Ahora, hermanos, ahora pasamos a algo. Dice, Lucas, ¿ok? Se asegura de hacer mención de dos acontecimientos muy importantes, ¿verdad? Dos acontecimientos donde el Padre hace mención de su Hijo. Uno de ellos, de esos acontecimientos, está en Lucas 3, del 21 al 22, en el cual está relatando acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Y en ese acontecimiento desciende el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es durante el bautismo del Señor Jesucristo. Hay otro acontecimiento que está en Lucas, ahí mismo en Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Y en ese pasaje, hermanos, está hablando acerca del monte de la transfiguración. Es cuando el Señor Jesucristo se lleva a 3 de sus discípulos, ¿verdad? Y se los lleva a un monte alto, en los cuales le aparece el Señor con una cara resplandeciente, unas vestiduras resplandecientes como el sol. Y no solamente el Señor Jesucristo, sino que también aparece ahí Elías y Moisés. Pedro, ¿verdad? Sorprendido, asustado, le da miedo y dice al Señor, Señor, es bueno que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pues no sabía lo que decía, pero entre eso, hermanos, de una nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y estaba hablando del Señor Jesucristo. Ahora, la palabra nos da testimonio del Señor Jesucristo, de esa relación entre el Padre y el Hijo. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanos, que el Señor mismo nos da testimonio y la palabra nos da testimonio. Juan, en su evangelio, ¿verdad? Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo del hombre. El Señor Jesucristo es Dios. Ahora, volviendo al pasaje que está en medio de todo esto que hemos leído, hermanos, vemos en Lucas 4, del 8 en adelante, dice de la siguiente manera, dice, el Espíritu del Señor, esto es lo que leyó el Señor Jesucristo cuando se le dio el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Ok? Y si nosotros nos quedáramos ahí, hermanos, gloria a Dios.
porque eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. El año agradable del Señor. Hermanos, acuérdense qué pasajes, qué rollo es el que le dieron al Señor Jesucristo. Acuérdense, es Isaías capítulo 61, ¿verdad? Claro que en aquellos tiempos no estaba todavía separado en capítulos y versículos, pero esto es lo que se leyó. Hay una partecita que faltó ahí, hermanos, fíjense. Cuando el Señor Jesucristo leyó, ¿verdad? Si nos vamos directamente al libro de Isaías, del profeta Isaías, esto es lo que dice acá en Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, fíjense, el año de la buena voluntad de Jehová y el día, fíjense, esto es lo que nos dice allá, dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, ¿ok? Y el día de la venganza del Dios nuestro. Ese es una segunda parte, ¿verdad? Y todavía le falta otra partecita. Pero hay una segunda parte que le falta al versículo 19, donde dice, a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Señor. Hermanos, si el Señor Jesucristo hubiera decidido leer ese versículo ahí más, hermanos, usted y yo no hubiéramos tenido chance de ser salvos, porque aún no habíamos nacido y Él ya hubiera establecido aquí lo que sería su reino milenial. Ahora, el Señor Jesucristo había sido profetizado, ¿verdad? El Mesías en todas las profecías del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, todo el pueblo judío, esperaban al Mesías. Esperaban un rey que viniera a gobernar, ¿verdad? Esperaban un rey para que ellos dejasen ya de sufrir de tantas, ¿verdad? Tantas guerras que ellos han pasado, tanto tiempo de sufrimiento que ellos han pasado. Y entonces, hermanos, esa palabra que falta ahí, hermanos, el día de la venganza del Dios nuestro, que es lo que diría enseguidita del año agradable del Señor. Eso, hermanos, nosotros podemos ver todo el capítulo 61 de Isaías, pero todo el capítulo 63 de Elías habla también y tiene como subtítulo el día de la venganza de nuestro Dios, del Dios nuestro. No solamente ahí habla acerca de ese tiempo, hermanos, el día de la venganza, eso está hablando de una gran tribulación, donde el anticristo va a reinar. Eso, hermanos, se encuentra en Jeremías capítulo 30 y versículo 7. Si gusta, apunte la cita para que la lea después. No solamente está en Isaías capítulo 63, también está en Jeremías capítulo 30 y versículo 7. También está en Daniel capítulo 9 y versículo 27. Está en Mateo 24, 15 y está en Apocalipsis desde los capítulos 6 hasta el capítulo 19, poquito antes del 19. Ahora, hermanos, ellos lo veían, ¿verdad? Lo escuchaban y sabían que la profecía hablaba del Señor Jesucristo. No solamente sabían estas personas que estaban escuchando en el tiempo de Jesús, no solamente sabían las profecías, porque fíjense dónde estaba hablando. Estaba hablando en la sinagoga, es donde les estaba diciendo, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta profecía. Él estaba diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía. Ellos eran lectores
y entendidos en la ley, en los libros de la ley, en las profecías y en la historia. Todo lo que ellos necesitaban saber para entender que el Mesías ya estaba entre ellos. Ellos ya lo tenían todo. Fíjense, ellos lo miraron, pudieron palpar con sus manos, pudieron ver con sus propios ojos, pudieron oír sus palabras, hermanos, mas sin embargo no le aceptaron. No aceptaron al Mesías. No aceptaron un Mesías que murió en una cruz. No lo aceptaron de esa manera. Ellos querían un rey poderoso. Sin embargo, no aceptaron al Salvador del mundo. Cuando ellos pudieron haber sido salvos, le rechazaron. Ahora, la iglesia en la Odisea, hermanos, hay un pasaje que suena duro porque a veces decimos, qué malos estos que no aceptaron al Señor Jesucristo en su tiempo. Y nosotros pudiéramos decir, ¿cómo es que esta gente, teniendo al Mesías presente con ellos, no le hayan aceptado, hermanos? Pero fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículos 17. Y está hablando un mensaje a la iglesia en la Odisea, hermanos. En Apocalipsis se mencionan 7 mensajes a 7 iglesias que había en aquella actualidad. Pero cada una de esas 7, hermanos, viene a ser en representación a 7 etapas de la iglesia, desde aquellos tiempos hasta el tiempo del fin. Lo último significa el tiempo del fin, o se le pudiera decir el día de la venganza del Dios nuestro, ¿verdad? Ahí en ese pedacito donde es levantada la iglesia empieza ese día de la venganza. Pero fíjese, nosotros pudiéramos decir, pues qué necios estos que no pudieron reconocer al Señor Jesucristo. Pues fíjese el mensaje que le da el Espíritu a la iglesia de estos tiempos, ¿ok? En general. No quiere decir que toditita las personas sean así, pero en general, hermano, en su mayoría, la iglesia de estos tiempos es de esta manera, como dice enseguida. Dice, porque tú dices, yo soy rico, fíjense, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, fíjense. Eso es lo que dice la iglesia en general, no todos, ¿ok? En estos tiempos. Pero fíjense lo que el Espíritu mira, porque Dios, hermanos, Él mira hasta lo más profundo del corazón. Él discierne, Él sabe los pensamientos de cada uno de nosotros. Él no puede ser burlado. Yo puedo decir que soy rico y de nada tengo necesidad. Yo pudiera decir eso, pero el Señor sabe exactamente quién soy yo y quién exactamente es usted. Fíjese, y el Espíritu dice de la siguiente manera. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice el Señor a la iglesia en general de estos tiempos. ¿Okay? Ahora, hermanos, las malas noticias en este pasaje es que ese tiempo de la venganza, el día de la venganza del Dios nuestro, que viene siendo el tiempo de la tribulación, el tiempo del reinado del anticristo, los tiempos del fin, ¿verdad? Es decir, cuando ya se va a acabar el mundo, como pueden decir algunos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese tiempo es algo que está por ocurrir y que está aquí y que el Señor Jesucristo, si Él hubiera querido, Él podía haber efectuado esa profecía en ese tiempo en el que Él anduvo caminando en esta tierra. Mas, sin embargo, por compasión y por gracia, hermanos, Él llegó nomás hasta decir, a predicar el año agradable del Señor.
que ese es el tiempo de la gracia en el que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. Fíjese nada más. Qué gran privilegio y qué gran oportunidad nos da el Señor de que Él estuvo a punto de hacer el juicio en este mundo, mas sin embargo Él dijo, les voy a dar una oportunidad, un periodo de gracia. Y dice Efesios, hermanos, Efesios 2:8, dice, es un pasaje precioso que me encanta, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Agrega diciendo no por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos tiempos tenían que hacerse obras de sacrificios de muerte. En los tiempos actuales algunos tienen que ofrecer penitencias porque dicen que de esa manera a lo mejor van a ser salvos. Hermanos, la salvación no es por obras, es por fe, ¿verdad? Y es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, como dice San Juan 3:16. Ahora, hermanos, el tiempo de la gracia, hermanos, tiene su tiempo en el que principió, pero también tiene su tiempo en el que ha de terminar. Decía yo, hermanos, que en Daniel 7:27 se menciona de esto. Cuando va a empezar este periodo, hermanos, va a empezar el periodo de la gran tribulación, va a empezar el periodo en el que el anticristo se va a levantar y va a gobernar, hermanos, sobre este mundo, sobre aquellos que estén en esta tierra, que no se fueron con la iglesia en el tiempo del arrebatamiento. Va a ser, hermanos, lo que dice Mateo 24:15, ¿verdad? E Isaías capítulo 63, hermanos. Ahora, nosotros no teníamos nada que ver con esta salvación, porque según Romanos capítulo 3 y 24, hermanos, dice, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Ahora usted dirá, no, pues es que por culpa de Adán somos pecadores. Usted sabe una cosa, hermanos. Nosotros hemos nacido, ¿verdad?, en pecado. Hemos sido concebidos. Ahora, le voy a decir, usted cuando creció, cuando nació en esta tierra, hermanos, usted nació siendo inocente. Es cuando usted empezó a razonar que entonces usted sale de la inocencia, hermanos. Y entonces es cuando usted razona que usted puede hacer la decisión de escuchar el mensaje de Dios, aceptar el plan de salvación y ser salvos de la ira venidera del Señor. Porque ese día va a venir, hermanos. De que viene ese día de la ira del Señor, viene. Ese día de la venganza del Dios nuestro ha de venir, hermanos. Ahora, vamos a leer no solamente el versículo 23. Vamos a leerlo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, fíjese, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, fíjese, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Por mi pecado, hermanos, yo debo de pagar con precio de muerte. Muerte eterna, separado eternamente de Dios. Mas Jesucristo, con ese sacrificio, cuando Él dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Ellos estaban viendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no lo aceptaron. Él vino a darnos ese regalo.
hermano. Ahora, gracias a eso, ese precio que nosotros debíamos, ya no lo debemos, porque Cristo lo pagó por nosotros. Yo no puedo ser salvo si yo no acepto ese regalo que es de la salvación. Yo tengo que abrir mis manos a Él y decir, yo soy pobre porque no tengo con qué pagar el precio de mi salvación. Abro mis brazos y entonces el Señor Jesucristo viene y me obsequia ese precioso regalo de la salvación. Ahora, Lucas 4 del 18 al 19, hermanos, nos está diciendo, ¿verdad? Fíjense lo que dice, lo precioso que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas, hermanos. Hay malas noticias, sí, porque se acerca un día que es el día de la venganza del Dios nuestro. Es el día de la ira del Señor. Sí, hay malas noticias. Porque que va a pasar, va a pasar. Y a como se ve la situación en estos días, mi hermano, esto no se va a componer. Esto va de mal en mal y de mal en peor. Pero fíjense lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Vino para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted me dice, mi hermano, que usted es rico y usted es soberbio y no quiere aceptar que usted es un pobre desventurado, entonces, mis hermanos, usted no tiene lugar para recibir al Señor ese regalo. Necesitamos humillarnos hasta el suelo y decir, ¿sabes qué, Señor? No tengo nada que darte, pero sí quiero ser salvo. Es allí, mi hermano, cuando usted se doblega y hace su orgullo a un lado, su soberbia a un lado, y hace todo a un lado. Y entonces queda usted así, delante del Señor. Es ahí donde Él viene y dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y entonces, mi hermano, dejar que corran ríos de agua viva de nuestro ser. Y jamás volver a tener sed. No, mi hermano, no estamos hablando de riquezas materiales, no estamos hablando de sed material física, mi hermanos. Estamos hablando de riqueza en el espíritu, de una agua viva, de una agua espiritual que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Ahora, ese regalo, mis hermanos, ese regalo es de parte de nuestro Padre, Dios, por medio del Señor Jesucristo. San Juan 3:16, yo creo que muchos se lo saben, pero vamos a leerlo porque no solamente es el 16, sino que hasta el 19. San Juan, capítulo 3 y versículo 16 al 19, dice de la siguiente manera. Dice, fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense, ¿se acuerdan? Que no se lee el pasaje ese, el día de la venganza del Señor, del Dios nuestro, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, fíjense, dice el mundo, es la oportunidad para toda la gente del mundo. Pero esa oportunidad ahora viene específicamente para un individuo, fíjese, porque dice, el que en Él cree no es condenado, fíjense. Todo el mundo tiene la oportunidad, pero el que en Él cree, o sea, cuando usted
cree en el Señor Jesucristo, cuando usted cree, no es condenado. Pero el que no cree, aquel que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo en Lucas 4, versículos, ¿verdad? Los versículos que estaban ahí, cuando Él está diciendo a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, mis hermanos. Ahora, qué bueno fuera que nosotros dijéramos, bueno, pues yo nomás creo y ya. Al cabo eso es todo. Y cualquiera puede decir que eso es todo. Y qué fácil sería nomás decir, ya creemos y ya, mis hermanos. No, el Señor Jesucristo tenía sus costumbres. Y Él vino a ponernos un ejemplo. En la palabra de Dios dice también, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Excusas hay muchas, mi hermano. Yo le puedo decir que sí. Es más, si usted me dice un montón de excusas, yo le puedo dar más excusas para que usted deje de congregarse, mi hermano. Pero ese no es el asunto. El Señor Jesucristo vino a ponernos el ejemplo. Desde su niñez. Y entró en la sinagoga, como era de costumbre, y leía, interpretaba, y fue abofeteado, fue humillado, murió y murió por nosotros. Y en alguna ocasión Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Mi hermano, si usted está poniendo sus prioridades personales antes que Dios, usted viene a ser como esos judíos que lo vieron, que lo escucharon, que gozaron de lo que Él decía, pero que a fin de cuentas no creyeron en Él. Porque se maravillaban cuando Él hablaba en la sinagoga, se maravillaban de las cosas que Él decía. Mas sin embargo, venía un precepto y decían, pero ¿qué acaso este no es el hijo de José? Y yo te quiero preguntar, mi querido amigo, ¿quién es Jesús para ti el día de hoy? ¿Es alguien de quien tú recibes la buena noticia de la salvación? ¿O es alguien de quien un día tú vas a tener que soportar el día de la venganza del Dios nuestro? Hay malas noticias, sí, mi hermano. Muchas malas noticias por donde quiera. Pero hay buenas noticias. Y esas buenas noticias es que hoy estamos en el día de la salvación. Aún hay tiempo para ser salvos. Aún hay tiempo para humillarnos, arrepentirnos y seguir los pasos del Dios nuestro. Usted, si no se ha decidido, mi hermano, usted dice, no, pues es que yo quiero saber más para aceptar al Señor Jesucristo. Mañana puede ser demasiado tarde. La salvación es por fe. Una decisión consciente, mi hermano, decisiva y de arrepentimiento y esforzarse y decir, yo quiero seguir al Señor Jesucristo. Hoy quiero hacer una decisión de ser salvo. La salvación, hermanos, hoy puede ser salvo usted. Mañana no se lo podemos asegurar. Mañana nadie lo tiene seguro. Si usted quiere hacer una decisión y aceptar al Señor Jesucristo, mis hermanos, quiero y desearía yo dirigirlo en una oración. Pero antes quiero darle gracias a Dios por su palabra que hemos escuchado. Si me acompañan, gracias te damos, Señor, en esta hora por la palabra que hemos leído y aprendido, Señor. Esperamos, Señor, de ti, Señor, cada día, Señor,
queremos estar, Señor, conscientes de que la vida no es nuestra, Señor. Que tú nos das todo lo que tenemos, Padre Celestial. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes a que cada día, Señor, podamos hacer tu voluntad como es tu deseo, Señor. Te pido que si hay alguien, Señor, que está haciendo una decisión de ser salvo, Padre Celestial, que pueda, Señor, él hacer una decisión de arrepentimiento, Señor, y pueda decidirse, Señor, en seguir tus pasos conforme a tu palabra bendita, Señor. Tú eres santo y poderoso, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Has venido, Señor, a presentarnos las buenas noticias, Señor. Somos privilegiados, Señor. Gracias te damos por esas grandiosas noticias que tú nos das, Señor, de que somos salvos por gracia, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, y en el nombre de Cristo Jesús te entregamos nuestra vida, Señor. Haz de nosotros como tú quieras, Padre. Nos rendimos ante ti, Señor. Queremos servirte, Señor, con una actitud, Señor, de que nos sometemos a ti, Señor, conforme sea tu santa y divina voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Adiós.